Gustavo de Aristegui, muy buenos días. Muy buenos días, José. Es 9 de mayo, era una cita, marcada en el calendario. ¿Qué nos dice, qué nos trae este 9 de mayo y sobre todo, qué nos retrotrae, qué nos debe avisar para el futuro y qué mundo tenemos por delante en un entorno donde, además, y ya te lo pregunto de antemano, India y Pakistán vienen a darle más distorsión a la fotografía geopolítica mundial, ¿no? Sin ninguna duda. Me ha gustado mucho el análisis que has hecho del artículo de The Economist esta mañana. Me parece especialmente importante. Me parece especialmente importante porque además tenemos una tendencia en España y sobre todo en los medios que tienen digamos, una línea editorial centrista o moderada o mainstream como el tuyo, a tratar de ignorar, despreciar los medios de comunicación que están un poco más alejados de nuestra propia línea editorial. Me parece especialmente importante que hagas ese ejercicio. Segunda cuestión, me preocupa muchísimo, y lo repito, lo he dicho muchas veces en tu programa, y no puedo por menos hoy, 9 de mayo, decirlo una vez más. Europa es una realidad menguante. Y es una realidad menguante a pesar de haber sido la potencia principal desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista técnico, científico, literario, musical, industrial, durante siglos. Y eso es culpa nuestra. Es culpa nuestra por no entender el mundo en el que vivimos, es culpa nuestra por no entender que una parte de la crisis que tú has descrito con el cuadro terrorífico de Goldman Sachs, parte de ese cuadro se explica con una cosa, demografía. Demografía. Los países que están en implosión demográfica están perdidos en el cuadro, nosotros entre ellos. Países con una capacidad industrial y tecnológica innegable, como Francia, el Reino Unido o Italia misma, están perdiendo posiciones en ese ranking por la implosión demográfica. O Europa se da cuenta que necesitamos revitalizar la demografía de nuestras sociedades o vamos a desaparecer. Pero es que esta realidad no solamente es un fantasma que acosa a Europa, es un fantasma que acosa a China. Y China está en una implosión evidente. Segunda reflexión y vamos a otros temas si quieres. Me parece muy preocupante que no veamos los riesgos que representan ciertos países, ciertas ideologías, pero además en nuestras propias sociedades. Cuanto mayor es el bombardeo de información indiscriminada, de poca calidad, el rumor, la conspiración, las teorías de conspiración, etc., cuando no se recurre a medios que contrastan sus fuentes, que tienen analistas serios, que no dicen tonterías, que no traen a gente que dice barbaridades, como el tuyo, acabamos cayendo en disparates como confiar en el populismo, confiar en el autoritarismo y buscar las salidas fáciles. Estamos viendo cómo los hombres fuertes están surgiendo por todas partes y de repente en las democracias como las nuestras, que tendrían que estar consolidadas y vacunadas contra estos temas, porque ese es el mensaje del 9 de mayo, es dónde pudimos haber llegado si hubiésemos estado gobernados por el fascismo, el nazismo o el comunismo, porque ya está bien de solo poner donde merece en el basurero de la historia el fascismo, el nazismo, pero en el mismo basurero de la historia pertenece el comunismo, el estalinismo, el leninismo, en el mismo basurero. Y el populismo de izquierdas y el populismo de derechas también. Y hoy la fascinación que tienen algunos conservadores europeos y españoles por la figura de Putin me parece pura y simplemente escandalosa. Te preguntaba por India y Pakistán este 9 de mayo. ¿Hasta qué punto distorsiona y empeora la fotografía global, el caos geopolítico en el que estamos? He estado hablando, y he dormido muy poco esta noche, lo reconozco, aparte de que tuve una televisión, pero es que he estado hablando con mis amigos en la India en plena psicosis de bombardeos, de drones, de misiles, a pesar de haberlo negado el gobierno pakistaní. En este momento hay hostilidades abiertas claras. Hay gente que habla incluso de una guerra abierta no declarada. Anoche
un general en activo, y por lo tanto no puedo dar ni nombre ni arma a la que pertenece, por supuesto, le informó a un amigo mío, indio, en Londres, que la Armada India estaba atacando puertos en la costa de Pakistán. Ha habido ataques con drones y misiles en ciudades muy importantes, hay psicosis de ataque alrededor de las bases militares indias. ¿Qué nos estamos jugando aquí? El único lugar del planeta que tiene 3 potencias nucleares con fronteras terrestres es la Cachemira India, ocupada en parte por China y en parte por Pakistán. La escalada puede ocurrir en cualquier momento, y el único que ha amenazado con la utilización del arma nuclear es el general portavoz de las Fuerzas Armadas de Pakistán, lo cual es un disparate sin precedentes en lo que llevamos de siglo y el anterior. ¿Pero crees que ese riesgo existe? Ese riesgo existe. ¿De que se desate un ataque nuclear seamos controlado, claros, pero nuclear? Seamos claros en una cosa. Ambos países en sus cálculos estratégicos tienen descontadas las pérdidas humanas, que se calculan en millones, en las primeras 24 horas de conflicto nuclear entre ambas potencias. Cierto es que estamos en una parte del mundo que no es cualquiera. Si hubiese un ataque nuclear a cualquier parte que esté cerca del Himalaya, estamos contaminando la fuente principal de agua de Asia durante varios siglos. Es así de sencillo y así de catastrófico. Bueno, desastroso. 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 Significa, por ejemplo, el final de la agricultura de Pakistán. Por lo tanto, el cuadro que hemos visto antes, la distorsión que tú decías, esa es la tendencia que se marca hoy, pero acontecimientos extraordinarios pueden llevar a cosas a otras. La economía india quedaría también completamente descarrilada, pero no olvidemos que del Himalaya, el agua del Himalaya también depende China. En consecuencia, también quedaría ahí. Y me gustaría hablar después de lo que algunos analistas importantes han hablado de las 7 crisis de China, pero sigamos con esto. La confrontación entre entre Pakistán y la India es también una de las guerras proxy. La cínica llamada a la paz de China, pidiendo a los dos una contención y una desescalada, que palabra que no me gusta, esconde la voluntad de China de utilizar a Pakistán, su aliado principal, como un elemento, como un ariete en contra de su enemigo principal, que es indudablemente enemigo principal, el rival y competidor, que es la India. Aquí la humanidad se juega mucho más. Me sorprende sobremanera que la prensa española en ninguna portada destaque lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Me parece muy preocupante que no se le dé la importancia que merece. Tú sí, Carlos Herrera sí, y La Razón, donde publiqué ayer un artículo a doble página, también. Pero lo que está ocurriendo es la primera página de todas partes del mundo junto con el Papa León XIV. Te cambio de asunto, perdón que te vaya exaltando de tema en tema. Hoy es 9 de mayo. Hoy se está celebrando el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Hoy era un día en el que Trump podía haber hecho una foto de Yalta. Podía haber unido y haber cerrado el capítulo de la guerra de Ucrania. No solo no lo ha hecho, sino que hasta China está mediando durante la noche pidiéndole justa paz, una paz justa, ha añadido ese término Xi Jinping con Vladimir Putin, pero Trump no ha conseguido aquello que prometió. Dijo que lo cerraría en 24 horas, luego dijo que lo cerraría en 100 días y ahora no sabemos si es capaz ni tan siquiera de cerrarlo. Es el primer gran fracaso diplomático y sobre todo de poderío estadounidense en la administración Trump de su mandato, apenas más de 100 días de mandato de Trump. Yo creo que el problema es un problema humano. Cuando los humanos nos ponemos metas que no podemos alcanzar, es imposible que tengamos éxito. Cuando alguien dice, voy a arreglar esto en 24 horas, es evidente que un conflicto que tiene un enconamiento y unos odios ancestrales pueda resolverse en tan poco tiempo. Por ejemplo, y me lo recordaba un embajador de España de gran prestigio, que ha sido 5 veces embajador en aquella zona del mundo, y me recordaba, dice, no se puede ser tan elemental como para decir que, por ejemplo, en Hungría o en la República Checa
algunas reacciones prorrusas o antiucranianas, más bien antiucranianas, son porque esos dirigentes son prorrusos. El problema es que hay un resentimiento profundo e histórico en contra de Ucrania, porque en los levantamientos por la libertad, tanto en Hungría como en la entonces Checoslovaquia... En el 91. No, estamos hablando de los años 50. Vale. La invasión con los carros de combate soviéticos, las tropas soviéticas que invadieron esos dos países y que cometieron unos atropellos extraordinarios fueron justamente ucranianos, y la memoria colectiva no se borra en unas cuantas generaciones. Queda grabada a sangre y fuego. Segunda cuestión. Trump no es un hombre de unión. Trump ha hecho algunas cosas buenas y muchas no tan buenas. La primera, que no es la lucha contra el wokismo, contra los excesos de las izquierdas cada vez más radicalizadas, una izquierda que ha perdido su discurso cuando el centro derecha ha asumido como propias la seguridad social internacional, la lucha por los desfavorecidos o la justicia social, que no es otra cosa que, por ejemplo, la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. De Rerum Novarum. Exactamente. Y la importancia que tiene Rerum Novarum en el nacimiento de una fuerza política fundamental para la libertad en Europa, para la democracia en Europa y para la victoria contra el nazismo y el fascismo, que era la democracia cristiana. A partir de aquí, ¿se puede plantear que de verdad se puede cerrar el conflicto, la guerra en Ucrania? ¿O ha pedido esta noche en Truth Social, en un truth de estos, como se llamen ya, ¿no? Trump, 30 días inmediatos de tregua? Ha dicho ni tan siquiera se ha mantenido la tregua planteada por Rusia ni por Ucrania en las últimas horas, ha dicho Trump. ¿Se puede alcanzar de verdad un pacto? Y sobre todo, ¿puede servir ese alto el fuego para intentar linkar o hacer lazos entre un mundo que se ve cada vez más dividido en dos bloques? Se me quedó en el tintero la parte china de tu pregunta anterior y la vinculo con esta, porque están unidas. Yo soy muy crítico con China y su agresividad y su expansionismo. También es verdad que me señalan algunos analistas muy lúcidos que China tiene algunos pies de barro, no todos, algunos pies de barro, obviamente, pues los puntos de estrangulamiento de su importación de energía y su exportación de productos. La China es una economía fundamentalmente dependiente de sus exportaciones y en la medida, aunque ha crecido un 8%, como señalabas tú en tu introducción, no es menos cierto que la implosión demográfica china es evidente. En el año 2050 China tendrá menos de 1.000 millones de habitantes. Es una pérdida del 35% de lo actual. Tercero, la expansión militar china es un acompañamiento de su expansión económica. Y muchos países que han entrado en la trampa de los créditos fáciles, los intereses bajos o cero, y la vinculación de las infraestructuras de mala calidad a tener acceso a las riquezas del subsuelo de muchos países, pero materias primas de carácter estratégico o las tierras raras, en fin, la mayoría están en China, pero algunos países las tienen, pero centrémonos en las materias primas de carácter estratégico que tienen un carácter económico, geopolítico y geoeconómico. El litio, el uranio, el cobre, el níquel, el cadmio, el vanadio, el titanio, entre otros muchos. Los derechos mineros que tiene China en el mundo sobre estos minerales son una parte muy preocupante de su política exterior. Sin embargo, me parece muy destacable que Xi Jinping haya vuelto en alguna medida a aquella política exterior que alguna vez he analizado aquí contigo, que era aquella famosa frase del Partido Comunista Chino: nosotros queremos una China armónica o armoniosa en un mundo armonioso. Esa vuelta se percibe cuando pide una paz justa ante quien ha hecho una agresión injusta. Porque eso requiere de un gran valor, creo yo. Bueno, es verdad que China considera a Rusia una potencia menor hoy en día. No olvidemos que hoy Rusia tiene un PIB que está entre Italia y España, exactamente ahí. Una gran potencia no tiene ese PIB. Nosotros no somos una gran potencia, Italia tampoco, económicamente Rusia no es una gran potencia, sí lo es militar. Y la paz es posible en Ucrania. Yo creo que hay cese de hostilidades, sí es posible en Ucrania, pero nos decía un informe filtrado de la FSB, del Servicio de Seguridad Interno
ruso, que a Rusia no le conviene parar la guerra antes de 2026 para poder consolidar sus ganancias territoriales y legales, mejorarlas en alguna medida, desesperar al pueblo ucraniano, desarbolar las posibilidades de defensa de Ucrania, obviamente en sus posiciones maximalistas de desarmar y desnazificar Ucrania, que son un perfecto disparate, pero sí el generar una desesperación en una parte creciente del pueblo ucraniano que está empezando a desesperarse, a irritarse con sus dirigentes y quizá decir, bueno, a lo mejor ser amigos de Rusia es el mal menor. Y esa explotación, es decir, la búsqueda de ese resultado es la estrategia que está persiguiendo Putin y sus servicios de inteligencia de una manera muy inteligente pero también perversa. Tengo que dejarte porque está a punto de hablar Putin. Gustavo Ariztegui. Encantado. Buen día y buen negocio. Buen negocio, por un abrazo ponernos muy luz. fuerte. Gracias.